Sí, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio, mis hermanos, en esta hora. Dios les bendiga, qué bueno que se han dado lugar los hermanos que tienen oportunidad de estar aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos cada uno, aquellos que nos siguen por las redes sociales. De igual forma, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Anhelamos verles también de igual forma pronto. Gracias a Dios por las vidas de cada uno. Y deseo, mis hermanos, que podamos iniciar con una oración en este tiempo. Vamos a poner en manos de Dios todo esto en este día, este culto, lo que hemos de hacer, y darle la honra y la gloria a Dios como Él la merece, mis hermanos. Así que, mis hermanos, inclinen su rostro. Quienes nos siguen también inclinen su rostro. Y vamos a orar a Dios en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te adoramos, Señor, porque eres Dios soberano, eres Dios majestuoso, poderoso, omnipresente, omnisciente, Dios. No hay nadie como tu Padre. Eres un Dios único, Padre, que no se compara absolutamente con nadie, Señor. A ti te servimos, a ti te alabamos, a ti te adoramos, a ti te reconocemos como nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para salvar nuestra vida, Señor. Y cómo no estar agradecidos contigo, Señor, por tanto, Dios, que has dado, aún sin merecerlo, Dios. Y elevamos esta oración a ti para glorificarte, Señor, rogándote que tu Padre, tu presencia, Señor, esté con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, dirija todas y cada una de las cosas que han de suceder en este momento, en este tiempo, en este día, las palabras que hemos de decir, las palabras que hemos de expresar, Padre, los corazones que han de escuchar tu palabra, Señor, que estén prestos, Señor, atentos a tu voz, Padre. Si hay alguien que no te conozca, si hay alguien que aún no te haya recibido en su corazón, Señor, trata con su corazón, trata con su vida, Padre. Si hay aquellos, tal vez algunos que se han apartado, Padre, de ti, si algunos, Padre, están firmes, Dios, de todos los que hemos estado y estamos aquí, Señor, y formamos parte de tu iglesia y los que han de formar, Dios, te pedimos que tú trates con cada uno de los corazones. Nosotros no podemos hacerlo, pero tu Espíritu Santo sí, Señor, y te rogamos, amado Dios, que simplemente nos uses como un instrumento en tus manos, Dios, y que tú, Padre, nos dirijas, Padre. Quita todo lo que no es de ti en este tiempo, y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo guíe todo esto, Señor. Ayúdanos. Sé con nosotros, con los hermanos que estamos aquí en este lugar. Guárdanos, Señor. Bendícenos, Padre, y aquellos que están también en sus casas, Señor, guárdales, Padre, bendíceles de igual forma, Padre, y que pronto, Señor, podamos estar aquí cada vez más reunidos, Señor, en tu nombre, amado Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Salmos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Amén, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos. De igual forma, ahí en casa, léalo en voz alta, ahí donde usted está con su familia. Léanlo juntos y vamos a leerlo unidos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Y así anhelamos y deseamos que todos y cada uno de nosotros podamos ser plantados junto a un río que, como el agua corre, las raíces del árbol constantemente están recibiendo el agua para poder crecer y dar su fruto. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a poder ser esto. Mis hermanos, y pónganse de pie, vamos a entonar unos cantos. Y a glorificar a Dios en este tiempo. Vamos a entonar el Salmo 42, 1 y 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía, decía el salmista, y que en este tiempo sea nuestra oración y en todo momento que estemos como un siervo, que busque esas aguas de igual forma, que busque esas aguas donde solamente se puede saciar ese siervo en busca de saciar su sed. Busca esas aguas. De igual forma nosotros buscar el agua, pero el agua de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entonar este canto. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Llénanos, Señor, de ti. Que tu
tu presencia sea nuestra prioridad, Padre, en todos los días de nuestra vida. Tu amor, Señor, de igual forma reflejado en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Gracias a Dios por ello. Y vamos a entonar el siguiente canto, Más allá del sol. Es un hermoso himno y es una de las cosas que anhelamos con todo nuestro corazón, el estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él vuelva pronto por su iglesia y estar listos, velando, orando, estar preparados, mis hermanos, para cuando Él regrese por cada uno de nosotros. Y es el anhelo de cada uno, debería de ser el anhelo de cada cristiano, y yo creo que así es. Y vamos a entonar este hermoso himno que dice: aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y es que dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué cosas serán añadidas? No riqueza, no cosas que nosotros anhelamos y deseamos materiales, no, sino que su presencia en nuestras vidas, en todos los aspectos, en todo lo que nosotros realmente necesitamos de Él, es lo que será añadido. Y bueno, pues vamos a entonar este hermoso himno. Aunque en esa vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, a todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, una vez más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol. Gloria a Dios. ¿Cuántos
todos anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Mis hermanos, puede tomar su lugar, quienes nos visitan aquí. En casa sería bueno también que ustedes se pusieran de pie ahí en su sala donde ustedes estén, entonaran estos cantos y pudieran de igual forma levantarse y adorar a Dios, como lo hacemos aquí, mis hermanos, orando en nuestros corazones, que pronto podamos ver más hermanos aquí, mis hermanos. Y es nuestro anhelo, es el anhelo de nuestro corazón, sabiendo que Dios tiene el control, Dios nos guarda y que Él está siempre con nosotros. Así que, mis hermanos, vamos a orar en este tiempo por peticiones, por agradecimientos. Primeramente, darle gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia, porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso y sin duda podemos decirlo, podemos expresarlo. Dios ha sido bueno. Aún en medio de las circunstancias, Él sigue siendo bueno. Su bondad, su grandeza no está limitada a las cosas buenas o malas que nos pasen. Si hay situaciones difíciles, Él deja de ser bueno. No, su bondad no está limitada a eso. Y vamos a darle gracias por todo ello, pero de igual forma poner en sus manos las peticiones que haya en cada uno de nuestros hermanos que no están aquí, de ustedes que están aquí, y de la iglesia en general. Vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a agradecer a Dios y a poner en sus manos nuestras peticiones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, porque has sido tan bueno, Padre. Nos has tenido con bien, amado Dios, y nos has guardado, nuestras familias, Padre. No has permitido, Señor, que sucedan situaciones difíciles, Padre. Pero he aquí, Señor, las circunstancias, Padre, a veces cuando tú las permites, aún por ellas, Señor, gracias, Dios. Hemos aprendido, hemos últimamente estudiado, Señor, que tu palabra dice que demos gracias en todo, Señor, y damos gracias por las cosas buenas, pero aún más incluso, Señor, por las cosas complicadas que como seres humanos pudiéramos vivir, Señor, porque eso nos fortalece, Señor, en ti. Eso nos muestra, Señor, tu gloria, nos muestra que tú tienes el control, nos aferra más a ti, Señor. ¿Qué sería de ellos, de nuestra vida sin circunstancias difíciles como el barro, Señor, que tú le mostraste a Jeremías cuando fue al alfarero? Un jarrón que se desvanecía en sus manos y tú le decías que como ese jarrón, ¿cómo tú no harías con tu pueblo Israel? Pero de igual forma, ¿cómo tú no harías con nosotros, Dios? Moldearnos, Padre, y a veces derribarnos, Señor, como ese barro para hacernos un mejor jarrón, Señor. En tus manos, Padre, estamos. Y en ti dependemos y en ti confiamos, Padre, porque no tenemos a quién ir, Señor, sino solo a ti, Padre. En tu palabra vemos circunstancias difíciles que vivieron los personajes de la Biblia, y decía Job: recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Jehová ha dado, Jehová ha quitado, sea el nombre de Dios bendito. Y te alabamos y te adoramos por esas circunstancias en las que tú nos moldeas, Padre, y te damos gracias por ellas, pero reconocemos que te necesitamos, Señor. Reconocemos que tenemos que venir a ti, amado Dios, a dejarte nuestras cargas, a dejarte nuestras luchas. Reconocemos, amado Dios, que anhelamos, Señor, que en ellos, Señor, tú estés, Padre. No porque no estés, sino porque no tengas el control, sino porque necesitamos de ti, Padre. Reconocerlo nosotros en nuestra humanidad, reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos. Y es por eso que acudimos a ti, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú nos fortaleces en medio de nuestras debilidades, Dios, y te damos gracias por ello, porque tenemos a quién ir, tenemos a quién acudir. No como aquellos que no te conocen y que buscan su forma de solucionar las cosas, Dios, de los cuales clamamos y rogamos que traigas a tus pies, Señor, y que puedan recibirte, que puedan agregarse, Señor, a tu camino, Señor, a tu iglesia. Oramos, Señor, por tu iglesia Monte Ararat, Padre,
que tú avives los corazones, Señor, y no al contrario, amado Dios, que como seres humanos permitamos que la frialdad, permitamos que la apatía a veces tal vez, que el conformismo, Señor, gobierna en nuestras vidas, Señor, sino que seas tú, Dios, el que gobierna en nuestras vidas, y que pronto, Señor Padre, con los cuidados, siendo conscientes, siendo prudentes, podamos ver a más hermanos que tienen mucho que no hemos visto aquí, Señor, y sobre todo de igual forma que puedan agregarse más por la predicación de tu evangelio, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, que tu iglesia crezca no con fines deseos carnales, Señor, no, Señor, sino con fines de que más personas puedan conocerte, recibirte a ti, Señor, en su corazón, y que más personas puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado, pero de igual forma que eso que hemos experimentado lo compartamos, Señor, con los demás. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto. Glorificamos tu nombre y te alabamos, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, pónganse de pie. Y vamos a entonar estos siguientes cantos, 2 cantos más, y este canto se titula Él me levantará, y lo creemos, mis hermanos, porque Él lo ha hecho, y sabemos que aun cuando pasemos estas circunstancias difíciles, Él lo volverá a hacer. Y vamos a entonar este canto y decirle: Señor, levántanos, fortalécenos en ti. Levantará, me levantará, así es el Señor. Él me levantará. Así es el Señor. Me levantará, me levantará. Sus manos me sostendrán. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrán. Así es el Señor. Fortalecerá, fortalecerá, fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Fortalecerá, así es el Señor. Fortalecerá, fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Fortalecerá,
vendrá. Así es el Señor. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Él nos fortalece, Él nos levanta, Él nos sostiene de nuestra mano derecha, dice su palabra, y le damos gracias a Dios por ello. Como acabamos de orar, ¿a quién iremos? Respondía Pedro: si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y que sea el anhelo de nuestro corazón decirle todos los momentos de nuestra vida, de nuestro día, al iniciar el día, decirle: Dios, ¿a quién iremos? No tenemos a dónde ir, solo a ti, y a ti venimos, Señor. Vamos a entonar, con esto en mente, vamos a entonar este canto. Jesús, mi buen pastor, cerca de ti, dice este canto, yo quiero estar. Y el anhelo de nuestro corazón es ese, y que siga siendo el estar cerca de nuestro Dios, nuestro buen pastor Jesucristo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a nuestro Dios, porque solo podemos ir a Él, mis amados hermanos. Y le pido que tomen su lugar, mis hermanos, y vamos a disponer nuestro corazón. Ore a Dios ahí donde usted está y dígale: Señor, ayúdame a estar atento a tu palabra, ayúdame a entenderla, ayúdame a comprenderla, que tu Espíritu Santo me ayude
Nosotros tenemos que poner de nosotros, estar atentos y rogarle a Dios que Él nos dé entendimiento para poder comprender su palabra y llevarla a cabo, mis hermanos. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano Agustín, que trae la palabra de Dios el día de hoy. Bueno, ya sé. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí presentes, a los que nos siguen, hermanos y amigos que nos siguen por medio de este medio electrónico. Quiero darles la bienvenida el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Pues mi nombre es Agustín Chávez, soy miembro de esta iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Ararat, y hoy es para mí un gozo el compartir de la palabra del Señor. Para esto quiero invitarles, hermanos, que dispongan su corazón, abran su pensamiento a la palabra de Dios, y vamos a hacer una oración pidiendo guía a nuestro Dios y Padre. Inclinen su rostro ahí, hermanos y amigos, donde se encuentren. Inclinen su rostro y dispongan su corazón. Bendito Dios, Padre de misericordia. Hoy te damos infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos brindas del consejo de tu palabra. Te ruego, Señor Dios, Padre mío, reconociendo que separados de ti no podemos, reconociendo que por nuestras fuerzas no podemos, Señor, reconociendo que por nuestros medios o por nuestra mente, inteligencia, se pueda hacer esto. Tampoco, mi Señor y mi Dios, si tú no respaldas todo esto. Te ruego que tu Santo Espíritu guíe, que abra los oídos, el entendimiento de cada uno de los que escuchan esta palabra, que sea guía, Señor, y que yo nada más sea instrumento en sus manos. Te lo rogamos, bendito Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Voy a solicitarles el permiso, hermanos, de quitarme el cubrebocas, porque estoy batallando desde hace un rato con los lentes que se me empañan, y por más que trato de respirar de diferente forma, se me ha complicado. Pues bien, hermanos, es bien cierto, hermanos, que nuestra vida debe estar totalmente cimentada o fundada en la roca. Es bien cierto que nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, jamás vamos a poder lograr alcanzar esa madurez espiritual que pretendemos como hijos de Dios. Es bien cierto la palabra de Dios que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Muchas veces confiamos más en los hombres. Estamos en expectativa y en espera de que esto termine. Desafortunadamente, pues probablemente no termine, no sabemos. Y estamos confiando más en el temor, estamos confiando más en el hombre, en nuestros gobernantes, en quien representa el secretario de Salud. Estamos en espera de que él nos autorice poder hacer las cosas libremente, y nos olvidamos de la parte más importante, que es Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. Nos hemos olvidado en Él, en sus promesas, en que Él guardará, en que Él va adelante, en que tenemos tantas promesas nosotros que hemos desconfiado más en Él y hemos confiado más en el hombre. Si nosotros recibimos espíritu de valentía, de poder y de dominio propio, ¿por qué no demostramos esto, hermanos? Con esto no quiero decir que, bueno, pues entonces vamos a andar sin cubrebocas, saben que ya se lo quitó, ¿eh? Yo la verdad es que estoy batallando el día de hoy porque veo que se empaña mucho. No sé si estoy respirando de más o tengo mucho calor o no sé qué está pasando,
pero he batallado ahorita quitándome los lentes, tratando de cambiar cubrebocas, y por eso solicité el permiso a ustedes para que pudiera retirarlo. Pues bien, hermanos, vamos como introducción. Vamos a ver un tema muy interesante, importante. Cuando Cristo Jesús aquí en la tierra inició su ministerio, sabemos que lo hizo a la edad de los 30 años y que se presentó ante aquel que preparaba el camino para la llegada del Mesías, que decía que él era el que preparaba el camino para aquel. Él bautizaba con agua, pero vendría otro que bautizaría con el Espíritu Santo, que él no era digno ni de desatar la correa de su sandalia. Y se llegó el día cuando Cristo se le presentó y le fue bautizado. Ahí es cuando comienza el ministerio aquí en la tierra de Jesús. Y fue probado, dicen que fue llevado al desierto 40 días. Y fue probado en todos los sentidos como humano. Sabemos la historia, y si no les invito a que la lean. Y ahí comienza el ministerio Jesús, su ministerio. Y Jesús comienza, y es bien importante cuando da su primer sermón. Y Jesús comienza este sermón en el monte con sus bienaventuranzas. Lo podemos comprobar en Mateo capítulo 5, y de ahí se extiende hasta el capítulo 7, donde habla de diversos temas como la ira, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, riquezas, la ansiedad de tener cuidado de juzgar a los demás, y etcétera, etcétera. Su sermón, los consejos. Desafortunadamente el cristianismo se ha malentendido y lo hemos visto como una religión más, cuando el cristianismo no debe de ser una religión más, sino una manera de vida. Como hijo de Dios, Él vino a marcar ese camino de cómo agradar al Padre, cómo comportarnos como hijos. Él vino a dar ese ejemplo, y Él predicó con el ejemplo. No dijo como los fariseos que decían pero no hacían. Él lo predicó. Él fue tentado, Él se preparó, Él inició totalmente todo ese ministerio y alcanzó a muchas almas, y hasta la fecha lo sigue haciendo. Pero este sermón termina y cierra en el capítulo 7 con una parábola que ilustra la vida del creyente, el que escucha y hace caso a la palabra, y otro que escucha pero no hace caso a la palabra. Si hemos estudiado con atención el capítulo 7, vemos que en la parte final del Sermón del Monte habremos reparado que en las 3 últimas porciones de este capítulo 7 nos encontramos con 3 metáforas que utilizó. La primera, a partir del versículo 15 al 20, vemos cómo habla respecto a los falsos profetas, el cual tenía el objetivo de advertirnos del peligro de que las apariencias engañan, que vendrían muchos falsos maestros y muchos falsos profetas, y que tuviéramos el cuidado. Y también nos da ahí totalmente las pautas para poderlos identificar. Dice que por sus frutos le conoceréis. Y luego vemos en la segunda metáfora, que está a partir del versículo 21 al 23, que algunos suponen que por decir Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Y esta tenía el propósito de advertirnos del peligro de engañarnos a nosotros mismos. Pero hoy quiero enfocarme más en la tercera metáfora que utilizó, a partir del versículo 24 al 27, en que Cristo nos advierte contra el peligro de buscar y desear solo los beneficios y las bendiciones de la salvación
en lugar del compromiso de vivir nuestra vida cristiana en conformidad con la voluntad de Dios. Ese era el objetivo que Jesús tenía en todo su sermón, el agradar al Padre. Es importante, hermanos, entender que la Biblia, en sus textos originales, fue escrita en un periodo de 1500 años, lo sabemos. Fue escrita en 3 idiomas, escrita por diferentes hombres, de diferentes culturas, de diferentes épocas, pero inspirados estos hombres por el poder del Espíritu Santo. Porque la excusa más común en el mundo actual es que no leen la Biblia porque la Biblia la escribió al fin los hombres, un hombre dice. Y ese es el error más grande de por qué la excusa más común que escuchas allá afuera de decir que no leen la Biblia porque la Biblia la escribió un hombre. ¿Quién dice que eso es verdad? Nosotros sabemos que la Biblia, todo lo que contiene es una verdad absoluta y que fue inspirada por Dios. Que solamente esos hombres, es verdad, la escribieron los hombres de diferentes culturas, diferentes épocas. Solamente fueron instrumentos como nosotros lo somos, los que compartimos las predicaciones, los estudios, solamente somos instrumentos de Dios. Apegados obviamente con un fundamento que es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Saber que la Biblia está dirigida para 3 pueblos es importante, que no toda la Biblia, lo que contiene la Biblia es para uno. Saber que la Biblia se dirige a 3 pueblos o a 3 tipos de personas: al pueblo judío, al pueblo gentil y al pueblo como iglesia. ¿Quiénes pertenecen al pueblo judío? Pues todos aquellos nacidos de las 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, su nación escogida, su nación santa. ¿Quién es el pueblo gentil? Pues todos aquellos que no conocen de Dios y que andan sin Dios en su vida. Aquellos que ponen miles de pretextos, dicen que Dios no existe, y bueno, todos ellos son gentiles. ¿Y quién es el pueblo como iglesia? Judíos y gentiles convertidos a Cristo, creyendo en el Evangelio, creyendo en el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que por medio de Él nos entramos en ese pacto eterno a través de la gracia. Debemos de entender y comprender esto para poder entender esta parte o esta tercera metáfora. Entonces, esta porción de la Escritura o esta tercera metáfora no es para el judío, tampoco está dirigida al gentil, sino está dirigida a la iglesia. Pero es bien importante reconocer que el apóstol Pablo también reconoce a 3 tipos de personas: al hombre natural, que es aquel que anda en la vida sin Dios, que no conoce, que ni siquiera conoce que existe una Biblia, un libro, una escritura, la palabra de Dios, no conoce absolutamente nada más que cosas del mundo. El cristiano carnal, aquel que anda en búsqueda de cosas espirituales, pero que no suelta al mundo, que anda con un pie en Cristo y un pie en el mundo, y que la balanza le inclina más al mundo. Y el cristiano espiritual, que es aquel que está totalmente buscando de Dios y que dejó los apegos del mundo. Debemos reconocer lo que dijo Cristo: aquel que pierda su vida a causa de mí, la ganará. ¿A qué vida se refiere la vida del mundo? Aquel que pierda esa vida del mundo a causa de mí, la ganará, y aunque haya muerto, vivirá. Qué interesante es el reconocer y el saber esto y reconocer realmente. Entonces, debemos de ver que Pablo hizo esta referencia reconociendo a estos 3 tipos de hombres que existen en el mundo. Obviamente, cuando me refiero a hombre, no me refiero al género, sino al género humano, no al género como sexo, sino al género como un hombre y mujer. O sea, todos ahí están incluidos, porque las mujeres dicen, bueno, cuando hablan de los hombres, pobres hombres,
o sea, como que se excluyen. No, es el género humano en general. Y el apóstol Pablo reconocía esto, dando, vamos, como reconociendo o haciendo referencia a lo que su Señor dijo, al mensaje a las 7 iglesias. En Apocalipsis 3 vemos que mandó su mensaje a la iglesia de Sardis, donde dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es fuerte esta palabra. Tú piensas que vives y estás en realidad muerto. O a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío, pero ni eres caliente. Es complicado y es muy fuerte. La verdad es que es la segunda vez que comparto esto, hermanos. Y hoy sí quiero, hermanos, que me acompañen a sus Biblias y vamos a nuestra base bíblica. En Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya, porque yo no lo tengo todavía, permítanme. Esta tercera metáfora titulada o subtitulada Los dos cimientos dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es bien interesante saber quién era el que daba todo esto. Era Jesús mismo, ¿no? Dios mismo, dando esta enseñanza. Aquí no era el apóstol Pablo, no era Pedro, no era Juan, era Jesús mismo, Dios mismo dando esto. Entonces Jesús deja la importancia de no solo escuchar la palabra, sino de llevarlas a la práctica. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no nada más es escucharlas, sino llevarlas a la práctica, ser hacedores de la misma, no solo oidores. Creo que domingo a domingo les hemos exhortado a ser hacedores de la misma. Sin embargo, también agrega algo que pide de suma importancia, que es que la obediencia, una obediencia no parcial, una obediencia completa. A eso nos exhorta cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, a una obediencia. Nosotros, ¿qué podemos ofrecer a Dios? Ya les he comentado muchas veces. A veces escuchamos que queremos negociar con Dios y ofrecerle nuestra vida, decimos, nuestra vida física, cuando en realidad la palabra de Dios es clara que esa vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Dice que cuando el hombre muere, el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo va de donde fue tomado, del polvo, de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué? Le pertenece. Entonces, no podemos ofrecer algo que no nos pertenece.
pero sí podemos ofrecer nuestra obediencia, nuestra libertad, el libre albedrío, todo esto sí lo podemos ofrecer. Pero a veces como que no somos tan conscientes y ofrecemos lo que no nos conviene, ¿verdad? Ofrecer. Entonces, para esto ha ilustrado esta parábola donde había dos personas. La primera, un hombre llamado Prudente, el cual edifica una casa sobre la roca, donde dice que descendió la lluvia, crecieron los ríos, golpearon aquella casa, pero no cayó. La palabra que se traduce en este texto como prudente, si nosotros hemos estudiado un poquito de griego, pues está la palabra frónimos, la cual describe a una persona sabia y sensata. Ahorita pues entonamos varios cantos que se relacionaron mucho con esto. La verdad es que Dios nos da pruebas de que en realidad Él está guiando, Él está realmente dirigiendo. Y la verdad que es increíble, y ustedes lo han escuchado a través de mi hermano Gibran, donde dice, no nos pusimos de acuerdo. No nos dimos, ¿sabes qué? No. Y ahí nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios está guiando, que Dios realmente está respaldando. Entonces, esta palabra que en griego frónimos describe a esta persona sabia y sensata, Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención, totalmente toda su atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia, analiza y la hace, la lleva a cabo. Por lo mismo sucede el escuchar la palabra, como aquí voy a hacer una comparación de un hombre prudente, es lo que el apóstol Pablo llama al cristiano espiritual. El cristiano espiritual escucha la palabra porque para él es clave la palabra de Dios, porque para él ha entendido que la Biblia es su máxima autoridad de fe. Y de hecho el apóstol Pablo describe que el oír la palabra de Dios fortalece nuestra fe. En Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe obviamente va acrecentándose y va desarrollándose conforme nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, conforme la vamos escuchando, conforme la vamos aplicando en nuestra vida. Pero sin embargo el hombre prudente, puedo nombrar cristiano espiritual, no solo va a prestar esa atención a la palabra de Dios, sino que va a analizar, estudiar y la va a llevar a la práctica. La va a llevar a la práctica. Y eso es como un sinónimo de obediencia hacia el Señor, como un sinónimo también de la obediencia, de demostrar ese temor de Dios, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Y cuando se entiende esto, el cristiano espiritual la lleva a cabo y empieza a hacerlo. Entonces ya no lo hace por los beneficios, sino que de las bendiciones, simplemente porque quiere agradarle a Dios, sin esperar nada a cambio. Su vida empieza a convertirse. Y obviamente Dios, siendo justo, le va a traer muchas bendiciones. Santiago nos exhorta también a esto. En su carta a Santiago, en el primer capítulo, en el versículo 25, si lo quieren buscar, hermanos. Santiago, la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. A mí me llamó mucho la atención el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Quién es la perfecta ley? Cristo Jesús. Ese pacto eterno, esa es la ley. La de la libertad, ¿quién nos dio esa libertad? Si no fue Él, Cristo Jesús. Quien mira, quien tiene sus ojos puestos en Cristo, en la perfecta ley, en ese pacto, tiene libertad de todo. Y sobre todo el que persevera. Nosotros, pues a lo mejor de los que somos de barrio, el que somos aferrados, ¿no? Así como que el que se aferra. Entonces, vamos a ser bienaventurados, porque no vamos a ser nada más aquellos que oyen la palabra y se olvidan. En la semana platicaba con una señora que abrazaba el catolicismo y platicábamos referente a todo esto, porque ella me preguntó que si yo era cristiano. Le dije que como religión no, yo era un hijo de Dios y hijo de Cristo sí, pero si me estaba comparando como religión no. Y le pregunté, ¿usted es cristiana? Me dijo, no, ¿qué le pasa? Le dije, ¿cree en Cristo? Sí, me dice. Entonces no entiendo. ¿Usted piensa que va a entrar a los cielos? Pues sí, dice, por mis buenas obras. ¿Y cuáles son sus buenas obras? Pues voy a misa. Y este último domingo, ¿de qué se trató la lectura? No me acuerdo. Digo, no, pues sí, a muchos nos pasa. No me acuerdo. Yo nada más voy a misa y cumplo. Ya con eso piensa que usted ¿usted cree en el infierno? No, el infierno es aquí. Dije, no, pues dije, ¿cuánta falta hace? El mundo anda caminando sin Dios. ¿Y cuánta necesidad hay de alguien que les predique? Sin embargo, ¿cuántos corazones o cuántas mentes están cerradas a no escuchar? Aferrarse a lo que los padres nos enseñaron y aferrarnos que esto es correcto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Un problema. Sabemos que en el libro de Deuteronomio capítulo 28, voy a leerles eso dice, será bienaventurado. Es el quinto libro, parece, del Pentateuco. Vamos a leer nada más el versículo 1 y 2, porque todo es bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quizá muchos de los que han estudiado estarán pensando, pero esto fue en otra dispensación, en otro tiempo, para nosotros no aplica, ¿no es cierto? Para nosotros aplica perfecta y correctamente. Aquí en la carta de Santiago nos lo acaba de decir. Si nosotros no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La consecuencia a la obediencia, bendiciones a la obediencia a Dios, aplica para nosotros. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre él siempre una bienaventuranza, de acuerdo a lo que Santiago dice. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser fortalecidos, respaldados por Dios. Y esto concuerda con la palabra que Jesús decía de aquel hombre prudente que decidió construir su casa sobre la roca. Esta permanecerá aún en medio de las más grandes tempestades.
con el propósito de resaltar la distinción entre el que es un cristiano auténtico y el que es solo en apariencia. Jesús hace esta distinción y por eso es que cuenta esta doble metáfora, donde hay dos hombres y hay dos casas. Pero para poder entender esto vamos a primero a ver las semejanzas y las diferencias. Las semejanzas entre los dos hombres. Sabemos de antemano que los dos tenían un mismo deseo. Los dos querían construir una casa. Y como así lo hicieron, aquí dice que lo hicieron. Ambas construcciones se vieron sometidas a las mismas pruebas. Y según parece, no estaba lejos de una de otra, pues fueron objeto de las mismas condiciones. La aplicación para nosotros como iglesia local, esto mismo se repite. Hay hermanos miembros congregantes que buscan un crecimiento espiritual. Todos están congregados en la misma iglesia local, no están uno lejos del otro. Y todos van a ser probados en esa fe. Todos van a ser sometidos a prueba. No habrá ninguno que no sea sometido a prueba, porque sabemos que esa prueba es para ir madurando espiritualmente, irnos fortaleciendo. Sin embargo, entre estos dos hombres que narra la enseñanza de Jesús, había algo que los diferenciaba. Nuestra cita base menciona también dos casas. Bueno, no las menciona así, había dos casas, dos hombres, dice hombre prudente y hombre insensato, los dos edificaban una casa, entonces damos por hecho que eran dos casas, ¿verdad? O a lo mejor el insensato quería, como todo, buscar bien material, pues quería varias casas, ¿no? Pero no, aquí dice dos casas también, lo entendemos de esta forma. Desde afuera a esas casas no había distinción alguna, las dos eran semejantes. Sin embargo, había algo que las diferenciaba, y ese era el fundamento de cada casa. Una fue construida en la roca y la otra en la arena. Había una diferencia. La realidad, lo que pretendía Jesús no era mostrarnos la semejanza de las casas, sino la diferencia. Y la diferencia era esa: el fundamento, los cimientos, que quizá pues era lo que no se ve, pero es lo más importante. En la vida de un cristiano, en la vida de un cristiano espiritual, muchos se sorprenden y se admiran de su fortaleza, y que pasa por tantas adversidades y tantas circunstancias, y le preguntan: oye, pues tú ni te enmutas, no te pasa nada, no te veo preocupado, no te veo angustiado. ¿Qué? No saben que lo que no se ve es lo que lo fortalece. ¿Quién era? Cristo. Quien le está dando el respaldo a la fortaleza es Cristo. Su vida edificada sobre la roca, Jesucristo. Permítame ilustrar esto de la siguiente forma. En la actualidad, cuando los ingenieros construyen un puente, que vemos que aquí ya estamos llenos de puentes, y por donde quiera que pasamos hay puentes, los ingenieros construyen y primeramente calculan el piso, el peso que va a soportar, pero no lo abren al tránsito hasta que comprueban que realmente aguanta el paso de los vehículos pesados. Aplicándolo a la iglesia, Dios no pone cargas a cualquiera, sino a aquellos que ha capacitado. Cuando Jesús comienza su ministerio en la tierra, elige a 12 de entre su nación, los capacitó, primero los llamó discípulos, y una vez que los capacita, les da el servicio para ser apóstoles. Ahora sí, empieza a meterles carga y pruebas como apóstoles. Cuando eran discípulos no les metió esas cargas,
sino cuando ya los vio capacitados para soportar esas cargas, entonces ya los envió porque estaban capacitados. Pues lo mismo sucede con nosotros, hermanos, en este tiempo de gracia. Se nos dice que cuando estamos preparados para su servicio, somos sometidos a prueba, pero también debemos de entender que Dios proveerá también el poder resistir todas esas pruebas. Así nuestras pruebas van a ser directamente proporcionales con la capacidad de la fe demostrada en Dios. Si nosotros nos fortalecemos más y demostramos, Dios todavía nos va a poner un poquito más de carga. Dios no puede poner la misma carga a un hermano que a otro. Dios dice no pone cargas de las cuales no podamos soportar, pero porque nos las pone, entonces porque tenemos esa capacidad, debemos estar gozosos y estar con el privilegio y el gozo y la honra de decir, bueno, pues por algo me la está metiendo, porque Él me capacitó y sabe que voy a salir adelante, y sobre todo Él me va a ir fortaleciendo. Él es el que va a pelear por mí, el que va a ir adelante de mí, abriendo ese camino. Entonces, hermanos, con mucho amor y con mucho respeto, hermanos, quiero preguntar a usted, hermano, que está hoy presente, al hermano que nos está escuchando, a los amigos que se conectan y que nos siguen. Primeramente, ¿con qué pueblo se identifica usted? ¿Con qué pueblo? Si su respuesta es con el pueblo como iglesia, ahora permítame preguntarle. Pablo identifica 3 tipos de personas: al hombre natural, al cristiano carnal, al cristiano espiritual. ¿Con cuál de ellos se identifica usted? Y la pregunta que debemos de hacernos todo cristiano es: ¿dónde está fundada nuestra vida? ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Nuestra vida ha sido probada? Es unas preguntas que nosotros mismos nos debemos de contestar. En nuestra cita base no se vio la diferencia hasta que llegó la lluvia, ¿no dicen? El torrencial, el fuerte viento, cuando los ríos dieron con fuerza en aquellas casas. Y vemos que dice que una permaneció y la otra cayó. Fue un desastre. Entonces la desigualdad entre el cristiano verdadero y uno que es en apariencia no se ve hasta que son sometidos a prueba. Cuando son sometidos y vienen las pruebas, vemos y comprobamos: por sus frutos le conoceréis quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano en apariencia. No hay necesidad de decir más, ¿no, hermanos? Vamos a ver las diferencias entre estos 2 hombres. Y para esto nos va a ser de mucha ayuda el observar lo que dice el pasaje paralelo que está en Lucas 6. Busquen en sus Biblias. Lucas capítulo 6, del versículo 47 al 49. Ya lo tienen, hermanos. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí vamos a ver una diferencia entre el hombre prudente y el insensato, entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El hombre prudente o el cristiano espiritual, que dice, cavó hondo, dice, para echar el fundamento, trabajó, se esforzó en buscar. No simplemente se conformó como la persona que les comento, que nada más aparentemente iba a escuchar y a cumplir, pero no sabía ni lo que se decía, ¿no? El cristiano espiritual trabaja, se esfuerza, estudia, investiga para llegar a fundar su vida en aquella roca. Entonces, aplicándolo en la iglesia actual, hay hermanos que se esfuerzan en buscar de Dios, están en constante oración, dedican un tiempo al día para leer la palabra de Dios, cumplen con sus 3 cultos, el personal, el familiar, el congregacional, comparten el evangelio, buscan servir siempre en la iglesia como un miembro. Vemos que hay esfuerzo. ¿Qué pasa cuál es la excusa mayor que hemos escuchado en algunos hermanos o en las personas cuando son invitadas? No tengo tiempo, no tengo tiempo para estar leyendo la Biblia, no me da tiempo para orar, no tengo tiempo, no tengo tiempo. La excusa más común, el tiempo, mi trabajo. Y esta parábola pues significa obviamente la diferencia entre una profesión falsa y una genuina. La roca como símbolo de una fe verdadera es a la vez propia y análoga a la referencia que hace el apóstol Pablo en el fundamento sólido cuando escribe la carta a la iglesia a los Corintios en el capítulo 3 versículo 11, donde dice: porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el apóstol Pedro, también utiliza esta metáfora. Y en su primer carta, en el capítulo 2, 7, 8, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sabemos de antemano a quién se dirigía estas palabras. Esto era dirigido más al pueblo judío. Pedro sabemos que predicaba siempre al judío, y el apóstol Pablo al gentil. Pablo dirige esto a la iglesia porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Cristo Jesús. Vamos a ver las características del insensato. La primera es que siempre tiene prisa. El insensato era impaciente, aquí dice. Nunca quería tomarse el tiempo para poder excavar, ahondar y cimentar, ¿no? Él quería las cosas ya, verlas ya levantadas y deprisa. Las personas insensatas carecen del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El cristiano carnal anhela que sus oraciones sean escuchadas y sean respondidas inmediatamente, porque si no son respondidas inmediatamente, entonces Dios no existe, porque entonces todo es mentira. Y entonces lo que dice la Biblia es locura para él, porque eso no es verdad. Para el cristiano espiritual sabemos que una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia, el saber esperar, el permanecer firmes, el confiar en el Señor. Esa es una diferencia. Las personas insensatas siempre desean hacerlo todo al instante porque no pueden esperar. ¿A cuántos no hemos escuchado de viva voz lo que les decía cuando les invitamos
el no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la escritura, no tengo tiempo para tus devocionales, no tengo tiempo para irme a congregar. El hombre insensato de nuestra historia tampoco estaba dispuesto, aquí lo dice, al escuchar las instrucciones, no prestaba atención a las normas que rigen la construcción. Lo mismo ocurre con la iglesia actual, con las cosas espirituales, en este caso, el no hacer caso a las enseñanzas del sermón que había dado el Señor Jesús y que está plasmado a través de la Escritura, el no aplicar, el no ser hacedor, el no obedecer, el no aplicarlas en nuestra vida, pues es lo que nos va llevando a que nuestra fe, en lugar de ir creciendo, vaya menguando, se vaya apagando. El insensato no solamente tiene prisa, no quiere atender a las normas, sino que además considera todo innecesario, porque lo que le importa son sus propias ideas. ¿Cuántos no oramos? Nuestra oración se vuelve como demandante. Queremos que Dios nos haga caso y que nos conceda lo que estamos pidiendo. Porque para el cristiano carnal es así, para el cristiano espiritual su oración es ofertante, siempre agradeciendo lo bueno y agradeciendo lo malo, agradeciendo la abundancia y agradeciendo la carencia, agradeciendo siempre todo lo que le pasa. Su oración es ofertante. Gracias, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y siempre es eso. Entonces vamos examinando todo esto. El insensato, vemos que construye su casa sin ningún fundamento, sobre arena, y no se pregunta por los peligros por los riesgos que podría haber ante ciertas eventualidades, como la lluvia torrencial. Hace poco en las noticias veía cómo se derrumbaba por las lluvias precisamente una casa, y se veía fuerte en medio de otras construcciones que se veían más débiles. Y de repente estaba viendo en la noticia, salió la gente, pero no se oía. Yo creo que la gente oyó algo que tronaba o algo y salió corriendo a la calle. Y empezó a gritarles a los que habitaban la casa que se salieran. Pues no hicieron caso, hermanos. Se derrumbó. Es increíble ver cómo se derrumbó esa casa de 3 pisos, cómo se hizo pedazos y cayó sobre las otras que estaban al lado. Es increíble ver. Regularmente no vemos las consecuencias cuando hacemos una construcción. Nosotros queremos ya las cosas rápido, así échale, vámonos. Y desafortunadamente hoy en día lo que les interesa a los constructores, a los arquitectos, ingenieros, a las grandes construcciones es que vender y ver casas terminadas aunque estén mal hechas. Y ese es un problema que muchas veces nosotros no consideramos las consecuencias que puede traer a nuestras vidas una desobediencia. Y para eso les invito también en Deuteronomio 28, las consecuencias de una desobediencia. Esas consecuencias que como hijos nos trae son fatales, hermanos. Y si usted se pone a leerlas y analizarlas, se va a empezar a identificar, ya esto me pasó, esto también, y esto yo padecí, las consecuencias. Pero como cual Adanes, culpamos a Dios, ¿no?, de lo que nos pasó. Vemos realmente todo esto, las características. Ahora vamos a ver las características del prudente, de lo que aquí describe Jesucristo. El contraste es totalmente al anterior. Cuando decide construir, lo hace de manera sólida y duradera. O sea, vemos que aplicándolo a la iglesia, vemos que hay hermanos que cuando se deciden a seguir a Cristo, se deciden totalmente a perseverar en el camino, a pesar de tantas adversidades, a pesar de tantas circunstancias. Ellos continúan, su mirada está puesta en Cristo Jesús.
No importa lo que digan los demás, lo que opinan los demás, ni las consecuencias de ver. No se desaniman, siguen adelante, continúan. O sea, esto vemos, él busca, él está trabajando, él sigue cavando, él sigue picando hasta buscar esa roca sólida, hasta afianzar su vida a esa roca. Entonces, siempre el prudente dice, busca el oír, pone atención, una atención especial, y hace caso a las instrucciones. Hace caso a las instrucciones. ¿Cuántos no hemos escuchado cuando un padre está padeciendo por los hijos? Cuando se quejan porque les tocó malos, dice, me tocaron malos hijos. Me tocaron malos hijos, dice. Pues ¿dónde fue al sorteo, no? Porque realmente, digo yo, ¿por qué le tocaron eso? ¿Qué mala suerte tiene? Yo creo que son las consecuencias de todo eso, de padecer, de decir, de culpar, de decir que le tocaron malos hijos, cuando en realidad ¿qué pasó? Pues no trabajaron como padres, no trabajaron en la casa, en edificar su casa. Esto es una referencia que cuando dice que edificaron una casa, edifican tanto su vida espiritualmente como su casa, cuando son cabezas de familia, edifican la casa, su hogar, su familia. Y que el día de mañana no podamos escuchar, me tocaron malos hijos, sino más bien ser responsables y yo hice un mal trabajo. Porque sabemos que ante la presencia de Dios, Dios nos va a pedir cuentas de los hijos, de lo que nos confió. No es de que había malos y buenos y le dijo, pues a ver, escoge, a ver qué te toca, ¿no? Dios te entregó seres perfectos, te los confió a ti. De nosotros dependía hacerlos más perfectos o hacerlos imperfectos, echarlos a perder. Entonces son excusas tontas que a veces por ignorancia se dicen. Pues vemos realmente cómo dice el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es en Jesucristo. Hoy más que nunca debemos señalar la diferencia entre aquellos que llevan el nombre de cristianos, pues aunque externamente pueden ser iguales, hay algo que los distingue y eso va a ser el fundamento sobre el cual han edificado sus vidas. Quizá algunos han edificado su vida en el cristianismo sobre determinada iglesia, quizá sobre un líder, quizá por sus mismas experiencias personales, sus propias capacidades intelectuales o seculares. Otros quizá han edificado esa vida a través de sus emociones, porque buscaban pues ayuda en el hombre, ¿no? Y cuando tenían problemas acudían ante el psicólogo y el psicólogo los animaba, y eso de superación personal, y se metían en filosofías de hombres ajenas y edificaban su vida así. Sabemos de antemano que no hay otro fundamento. No es a través de iglesias, no es a través de religiones, no es a través de obras, no es a través de nada, sino a través de ¿quién? Jesucristo es el fundamento, esa es la roca en el cual nosotros debemos de edificar esa vida. Vamos a ver que las dos casas fueron sometidas a las mismas pruebas, tuvieron esas mismas adversidades, la lluvia, los torrentes y el viento. Aquí la palabra lluvia se refiere más a las bendiciones, y como dice, ¿cómo una bendición tuvo que tumbar la casa? Cuando la palabra de Dios habla del sol y la lluvia, se refiere más a las bendiciones. La lectura donde dice que Dios es misericordioso y hace descender el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, habla de bendiciones, no habla de maldición, sino de bendición, hace caer. Entonces aquí nos debemos de preguntar, ¿acaso una bendición me hace alejarme de Dios?
Sí, hermanos. Porque muchos estamos buscando esos beneficios. El cristiano carnal siempre busca un beneficio. Cuando no tiene trabajo se acerca, ora como familia, como iglesia, y cuando obtiene ese trabajo ya no tiene tiempo para Dios. La excusa es: no puedo porque trabajo, no puedo porque voy a salir tarde, voy a estar desvelado. Y el cristiano espiritual es agradecido y aún busca más de Dios a pesar de todo el trabajo. Su principal fundamento no lo deja y obedece, cumple como cristiano con sus obligaciones. Lo entiende, lo comprende. Entonces dice: vino la lluvia, cae la lluvia, la bendición. Aquel que está fundado en la roca, su vida fundada en la roca, aún una bendición muy grande no lo tumba ni lo hace despegarse del piso, como decimos, que a veces se siente cuando uno empieza a irle bien en el trabajo, en las finanzas, uno empieza a crecerse, como que hacerse como que yo no necesito de los demás, yo todo lo puedo. Eso también te despega, pero cuando estás bien cimentado y bien plantado y sabes que si te despegas de ese fundamento, tu vida es un desastre, lo entendemos, lo comprendemos y lo entendemos, pero cuando no, te despegas. Buscaste, entonces no venías buscando a Dios, sino venías buscando sus beneficios. Y un cristiano carnal desafortunadamente busca los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios, no busca a Dios. No busca a Dios, desafortunadamente. Quizá la palabra de Dios es dura, pero no busca. Entonces vemos que las pruebas, aquel que está totalmente su vida cimentada y su casa la empieza a fundar en la roca, así vengan problemas, pruebas, bendiciones, no va a despegar los pies de esa roca, va a permanecer firme en esa roca. Y aquel que no está fundada y que funda su vida sobre cierta iglesia, cierto líder, cierta religión, cuando venga esa prueba, va a ser un desastre, dice la vida de ese cristiano o de ese hombre insensato. Miren, hermanos, tanto si nos gusta o no, debemos ser cristianos o creyentes verdaderos, no solo en apariencia. La evidencia de que nosotros tenemos un fundamento sólido solo va a ser posible cuando vengan esas pruebas. Y quiero que me acompañen hoy a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Versículos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si no es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pablo a Timoteo le recomienda que se presente como un obrero que no tenga de nada de qué avergonzarse ante la mirada de Dios, no ante los hombres. Y es precisamente esto, nuestra fe va a ser probada, pero las pruebas, como yo les había comentado en alguna ocasión, que por fuera se pueden verse terribles y aparentar lo peor, por dentro encierran un tesoro grande, y esa es la bendición de Dios.
porque nos va a fortalecer, nos está preparando para estar en su presencia. Ese cuerpo corruptible lo está convirtiendo en un cuerpo incorruptible para poder soportar la gloria de Dios y estar en su presencia. Entonces, hermanos, pues vamos a tener que trabajarle, pero duro, hermanos. Quizá que esto de las pruebas puede ser a veces los deseos de la carne como prueba, los deseos de los ojos, lo que nos advierte el apóstol Juan, la vanagloria de la vida, los que van a intentar infiltrarse siempre en la vida de ese cristiano. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con potestades, dice, de maldad, huestes de maldad. Como cristianos vamos a ser atacados, los dardos del enemigo van a estar atacándonos. Vamos a tener muchas pruebas, vamos a ser afligidos. Dios no prometió, Cristo dijo, pues en el mundo va a ser color de rosa y no te va a pasar nada. Todo va a ser, porque muchos que profesan la doctrina de la prosperidad, pues dicen que al aceptar a Cristo tus problemas se acaban, al aceptar a Cristo tu vida va a ser mejor. Y vemos testimonios de no tenían empleo, ahora están ricos, ahora tienen auto, tienen una casa, tienen hasta alberca y tienen hasta perro, ¿no? Ya tienen, pero no es así. Vemos que eso es mentira, de manipulación de un hombre. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién vamos a confiar? En Cristo. Confiad en mí, permaneced en mí, como lo dice en Juan capítulo 15. Vamos a leer nada más el versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un cristiano espiritual reconoce que su vida y todas las bendiciones que él ha obtenido no es por los logros. Un cristiano espiritual reconoce que si la iglesia se edifica porque él es un instrumento, no es por sus fuerzas, sino porque Dios está respaldando, porque Dios está obrando, porque Dios está haciendo todo, Él va adelante haciendo todo. Nosotros desconocemos el futuro, no sabemos qué vaya a pasar con esa iglesia local. Quizá muchos se desanimen y busquen iglesias locales de miles, ¿verdad? O sea, donde diga, esta es buena porque tiene mucha gente. Es como cuando nosotros como buenos mexicanos buscamos dónde comer y decimos, donde haya gente, ahí está bueno. Así pensamos también, ese pensamiento es igual. Pues yo creo que está buena la comida, donde hay gente, ahí come, ahí eso está bueno, porque nos da como la señal de que, pues igual como cristianos decimos, pues donde haya gente, esa es una buena iglesia, porque por eso no se van. Y resulta que donde hay gente, pues no es tan buena iglesia, ni es buena doctrina, simplemente les dan a escuchar o a oír lo que ellos quieren oír, a conveniencia. Se ha convertido el cristianismo en una religión, y la religión se ha convertido, dice, producto de la imaginación del hombre a conveniencia del hombre mismo. El cristianismo no es religión, el cristianismo es una manera de vida, de cómo debemos de comportarnos. Cristo vino a enseñarnos cómo agradar al Padre, como hijos, cómo agradar al Padre. Es una manera de vida. La Biblia es nuestra autoridad de fe y nuestra vida debe de estar regida de acuerdo a la Biblia, no al revés. No, la Biblia debe de estar
de acorde a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, porque muchas religiones lo ponen así. Tomamos un fragmento y lo llevamos a nuestra manera de vivir en el mundo. Debe ser al revés. Nuestro mundo debe de cambiar a través de nosotros, a través del ejemplo, en obediencia ¿a quién? A la palabra de Dios, agradando a Dios a través de la Biblia. Entonces, nuestra vida debe estar moldeada de acuerdo a la palabra de Dios, no al revés. Y ya lo estoy durmiendo, ¿verdad, hermanos? Ya voy a acabar. Como conclusión, vamos a la conclusión de la autoridad de Cristo en el versículo 28 y 29, donde dice, en nuestra cita base, Mateo 7, los últimos dos versículos, dije capítulo, ¿verdad? Versículo 28 y 29. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este fue su primer sermón de Jesús cuando inició su ministerio a la edad de los 30 años. Bastaron 3 años para cambiar vidas. Yo me preguntaba cuántos años llevo y no he cambiado ni la mía. ¿Cuántos años llevo? Entonces estos versículos no son un mero colofón o un epílogo del sermón, sino que el escritor sagrado, dirigido por el Espíritu Santo, quiso resaltar la importancia del sermón, y la importancia del sermón era el predicador. ¿Quién era? Cristo Jesús. Las personas que lo escuchaban se quedaban maravilladas, asombradas de la doctrina. Los 4 evangelistas dan testimonio unánime de todo esto, y la distinción que hace la gente entre Jesús y los escribas, pues vemos que fuera mucha diferencia. Los doctores religiosos de aquella época decían pero no hacían. Jesús predicó con el ejemplo. Como les dije a un principio, cuando inició ese ministerio, él fue sometido a las mismas pruebas. Fue llevado al desierto y fue tentado. Él lo que decía primero lo hacía, lo enseñaba, lo mostraba. Él predicó siempre con el ejemplo. Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley decían, pero no lo hacían. Esa es una gran diferencia, hermanos, que hay. Entonces, nosotros, ¿quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra roca? Si no es Cristo Jesús, y no hay otro fundamento más que Cristo Jesús. Pues bien, hermanos, pues ya pueden dormir a gusto. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Dios, Padre misericordioso, hoy te doy infinitamente gracias, Señor, por este día. Gracias, mi Señor y mi Dios, Padre todopoderoso, porque abres el entendimiento de cada uno de los que escuchan de tu palabra. Reconozco, Señor bendito Dios, que solamente los que nos paramos enfrente somos instrumentos tuyos, Señor bendito, y que tú haces todo, toda la obra. Así lo reconocemos, Señor bendito Dios, que jamás va a ser por nuestras fuerzas. Y cuando lo pensamos de esa forma, pues nos desanimamos porque vemos que no hay fruto. Pero debemos de aguardar y esperar en ti y permanecer firmes en ti, Señor, y no en nuestras fuerzas. La iglesia se edificará cuando tú así lo quieras, bendito Señor. Gracias, bendito Dios Padre, por esta palabra. Enséñanos, Señor bendito Dios, y dirígenos a través de tu Santo Espíritu a ser hacedores, a ponerla y llevarla a la práctica. Te lo ruego, bendito Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Nuestro hermano Gibran. Sí. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Agustín, que ha traído la palabra de Dios a través de él. Y pues hagamos la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas y apliquemos lo que cada uno de nosotros nos toca, nos corresponde. Pues sin duda Dios habla a cada uno de nosotros y pidámosle a Él que sea el fundamento, que Él sea la roca, esa piedra angular. Él lo es,
pero el punto es que nuestra vida esté fundada sobre Él. Así que bueno, pues hermanos, vamos a alistarnos para nuestras ofrendas y dar conforme a Dios ha puesto en nuestro corazón, con alegría, como lo dice su palabra, que demos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, sino que lo hagamos alegres, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar esta oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en que hemos podido escuchar tu palabra, por este tiempo en el que tú nos has permitido aprender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Nos has enseñado, Señor, que como lo dice tu palabra, Señor, tú eres ese fundamento, Señor, y sobre ese fundamento, Señor, sobre esa roca, Padre, esa roca, Señor, que eres tú, amado Dios, quieres que fundemos nuestra vida, Señor, quieres que nuestra vida esté, Padre Santo, y es el anhelo de nuestro corazón, que estar fundado sobre la roca que eres tú, amado Dios. Y de esta misma manera, Señor, queremos dar, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre, de lo que tú has compartido con nosotros. Han sido tiempos difíciles, Padre, en los que probablemente algunos no tengan esa oportunidad, y te pedimos y te rogamos que tú prosperes, Señor, que tú des el trabajo, Señor, que tú, conforme a tu voluntad, Señor, des las cosas, Señor, que a veces como seres humanos necesitamos el alimento, Padre. Sabemos que no nos has dejado y sabemos que no nos has abandonado, Señor. Te pedimos que tú des un trabajo a aquel que no lo tiene, a aquel que lo necesita, Señor, que tú puedas darlo, Señor, de igual forma, amado Dios. Y aquellos a quien tú has dado la oportunidad, Señor, que podamos hacerlo con alegría, que podamos hacerlo sabiendo, Dios, que tú tienes todo en control, Padre, y que tú nos ayudas, Señor. Lo damos de forma alegre, Señor, no como lo dice tu palabra, no con tal vez algún sentimiento de tristeza, de necesidad, pensando en que porque demos, Señor, tú estás obligado a darnos, Señor. No, nosotros entendemos, Señor, que de lo que tú nos has dado, eso damos y lo hacemos gozosos, lo hacemos alegres, Señor, porque tú eres bueno, amado Dios. Te pedimos que nos ayudes y seas con nosotros, Padre. Te lo rogamos y lo ponemos en tus manos, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Van a pasar mis hermanos. Vamos a dar unos momentos más para que concluyan nuestros hermanos. Y pues le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí presente domingo a domingo. Gracias a Dios por sus vidas. Que Dios les siga bendiciendo. Si tienen peticiones, mis hermanos, si tienen cosas por las que deseen que oremos, hermanos, pueden externarlas ahí en los grupos que tenemos de WhatsApp, para que estemos orando por ustedes, mis hermanos. Si tienen alguna situación, con toda confianza pueden externarla. De igual forma, los que nos están viendo en redes sociales pueden comentarlo, mis hermanos, que podamos estar orando los unos por los otros. Como iglesia lo necesitamos, como iglesia, miembros de esta iglesia, estar orando por la iglesia de Cristo Monte Ararat y por las iglesias locales que nos rodean. De igual forma, y la iglesia universal de Cristo, ¿no? Cristo viene pronto por su iglesia, lo creemos, lo anhelamos, y pues tenemos que estar orando constantemente por nosotros, mis hermanos. Así que podemos hacerlo de esta forma y de esta manera, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para elevar una oración de despedida. Como avisos, este miércoles tendremos el estudio de la carta a los romanos. Lo retomamos. Tuvimos algunas situaciones el miércoles, por lo cual tuvimos que cancelarlo el miércoles de la semana pasada, pero este miércoles lo estaremos retomando. Tendremos nuestro estudio de la carta a los romanos, así que alístese. Lo vamos a tener como siempre a las 7 de la noche en la página de Facebook.
Este sí por ahora no es presencial, pero bueno, alístese mis hermanos, vamos a seguir con este hermoso estudio de la carta a los Romanos, que Dios nos siga ayudando a comprenderla, a estudiarla, a entenderla y sobre todo a llevarla a cabo. Los domingos, bueno, pues tenemos los devocionales de los niños a las 11:30 a través igual de las redes sociales, y a las 12 nos estamos viendo aquí, mis hermanos, para comenzar nuestro culto dominical, de igual forma tanto por este medio aquí presencialmente como por las redes sociales, mis hermanos. Así que bueno, pues inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios los días de la semana, si es su voluntad que estemos, mis hermanos. Inclinen su rostro. Amado Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, Dios, alabándote, adorándote, glorificando tu nombre, Señor. Nos has permitido reunirnos aquí, Señor. Gracias, Padre, por ello. Te pedimos, amado Dios, por quienes están en casa también, bendíceles, Padre, sé con ellos. Los que estamos aquí, permítanos regresar con bien a nuestros hogares, Padre, que tú nos lleves, Señor, nos dirijas con bien, que podamos estar reunidos como familia, de igual forma alegres, Señor, contentos, Padre, de que tú nos permites hacerlo, Señor, estar nuevamente, Señor, y poder convivir con nuestra familia, Señor, en casa, Dios, y que podamos aún en todo ello, Señor, en todo lo que hagamos, alabarte y adorarte. Sé con nosotros, Padre, en la semana, si es tu voluntad que vivamos, que podamos de igual forma caminar en todo tiempo contigo, Señor, y tener en mente, Señor, siempre en nuestras acciones, siempre a ti, Padre Santo, que tú nos ayudes, nos guíes en todo lo que hagamos, amado Dios. Gracias por tu palabra el día de hoy, que la llevemos por obra, Señor, y que tú seas esa roca, amado Dios, en la cual estemos fundados. Donde venga lo que venga, Padre, tú nos sostienes, Señor, tú sabiendo, Señor, que tú nos fortaleces, sabiendo que en ti esa casa, Señor, que somos cada uno de nosotros, no caerá, Padre. Ayúdanos con nosotros, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos con la bendición apostólica por parte de nuestro hermano Agustín. Vamos a dar un momento para que pase a este lugar y podemos tomar nuestra silla al finalizar y ponerla nada más a los costados. Les agradecemos, mis hermanos. Les dejo con mi hermano Agustín. Pues así de pie, hermanos, vamos a recibir la bendición apostólica. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 14, dice a las iglesias que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu esté en cada uno de ustedes. Estamos despedidos, hermanos.